La mayoría de los españoles estamos pensando en las vacaciones de Semana Santa y vivimos un poco de espalda a los problemas políticos del país e incluso aparentemente nada preocupados por las perspectivas económicas. Para hablarnos de la verdadera situación económica de España y las perspectivas de futuro, nos acompaña esta noche el profesor universitario de Santiago de Compostela y economista, el profesor Miguel Anso Bastos. Muy buenas noches, Miguel Anso. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Caminando por la Vida. Es un honor. Le diste baraca a Milei en los premios Juan de Mariana, profesor Bastos, y ahí le Claro, tenemos. no la necesitaba. Pues ahí le No tenemos. la necesitaba porque trabajó bien, hizo esfuerzo, presentó un programa pues más o menos ambicioso, un programa incluso un poco peculiar, porque es un programa que promete sufrimiento, que promete dolor, que promete recortes. Entonces no es un programa que un experto en marketing vendería, pero fue capaz de venderlo. ¿Cómo están siendo en economía los primeros pasos de Milei en Argentina, profesor? A ver, primero, él aprobó un decreto ómnibus, pero el decreto ómnibus ya se lo tumbaron en el Senado. Está a ver si se lo aprueban en el Congreso y a ver cómo queda después de los cambios. Entonces queda un poco desfigurado. Lo que estamos viendo es algunas medidas entran inmediatamente en vigor hasta que se deroguen o se ratifiquen, ¿no? Como el control de los alquileres, que creo que de momento está siendo un relativo éxito. Lo que está teniendo éxito también es en controlar el gasto, ¿no? En el sentido de que redujo la masa monetaria muy sustancialmente y se está notando en la inflación. Es decir, que ha entrado con la tijera en la mano, con la motosierra, sí, ¿no? sí, Aquella que aparecía. Recortó el gasto. Eso fue lo que prometió y lo está cumpliendo. Y eso de momento lo puede hacer. Lo puede hacer porque no depende tanto del decreto, pero lo está haciendo, está recortando el gasto muy sustancialmente en muchas partidas y se está notando, porque se reduce el gasto público, se reduce la creación de moneda, por lo tanto los precios, aunque siga habiendo inflación, está desacelerándose desde luego. Ya se calcula que a mediados de año ya puede llegar a los 2 dígitos, o por debajo de los 2 dígitos. Lo que está claro, profesor, es que la motosierra produce damnificados, ¿no? Claro, pero que fue lo que prometió, por eso de momento está teniendo apoyo popular. No, él no prometió más gasto, más ayudas, más subsidios y después tuvo que volverse atrás. Él fue lo que prometió. Pero hay esperanza, porque yo creo que a la población si se le explica que, mira, hay que sufrir, hay que sacrificarse, pero después esto va a ir para adelante, está dispuesto a asumirlo. ¿No? Como por ejemplo los pueblos del este de Europa, Polonia y otros países cuando cayó el comunismo, no se les prometió, digamos, facilidades, se les prometió que iba a haber sufrimiento, pero que a medio plazo iban a salir adelante, y lo que está pasando en Argentina es lo que está pasando también. Va a haber un tiempo de sufrimiento, pero con la esperanza de que va a seguir mejor, porque lo otro era un continuo sin vivir, eran muchas promesas, pero el deterioro de la vida era constante, ¿no? Y esto por lo menos parece que se frena, y esto ilusiona a buena parte de la población. Lo que está claro es que todo el mundo está pendiente de lo que hace Milei en Argentina, como si todas esas políticas estuviesen probando en el laboratorio argentino, ¿no? Bueno, muchas están probadas en otros países y sabe que funcionan, ¿no? Yo siempre digo que más o menos desarrollarse un poco es relativamente fácil, solo hay que imitar lo que hacen los países que hacen bien. Así de simple, lo que pasa es que hacer lo que hacen los países que lo hacen bien es costoso, es difícil, requiere sacrificios y requiere ajustes, pero el mecanismo de salir de la pobreza es relativamente fácil. Y también imitar cómo trabajan esas personas, lo serias que son, cómo funcionan, etcétera. Pero no es muy difícil, solo hay que mirar los modelos probados, y muchas políticas ya fueron probadas en otros países y funcionan más o menos bien. Hablemos ahora de nuestro país, de España, ¿no? El gobierno de España nos está presentando una situación económica idílica, mientras que algunas voces de la oposición nos presentan una situación desastrosa. ¿Cuál es la realidad económica de nuestro país, profesor Bastos? A ver, eso depende de cómo lo cuente cada uno, como bien lo explica usted, ¿no? Es decir, yo incluso en los momentos ahora que históricos de bonanza, cuando yo vivía en los momentos de bonanza, a principios de los 2000 o así, ¿no? Aquellos años de oro, ni siquiera en aquellos momentos se decía que iba bien la cosa. La oposición decía que estaba fatal también en aquel momento. Es decir, nunca puede estar contento. Ahora, ¿cómo va? Bueno, por ejemplo, hay una cosa que para mí es vital, que los niveles de empleo están para los parámetros españoles relativamente bajos.
Y eso es muy importante. Mientras la gente trabaje, pues vamos saliendo para adelante, porque la gente está empleada, gana algo de dinero, sobre todo no se aparta del mercado laboral, que lo peor del paro, aparte de la falta de ingresos, es apartarse del mercado laboral, perder las habilidades, perder los contactos, perder la forma de trabajar. Entonces, mientras haya trabajo, pues va a regular. ¿Qué pasa? Hay problemas estructurales, pues hay una deuda enorme, o sea, que nos hace muy poco, ahora que se dice esa palabra, resilientes, ¿no?, a cualquier crisis futura, porque sería mucho más difícil financiarse de nuevo en una crisis. Recordemos que la crisis anterior empezó con 40% de deuda pública con respecto al PIB, y ahora estamos en 100 y algo por ciento, ¿no? Entonces, ahora tenemos menos margen de maniobra en ese aspecto. Y después, claro, tenemos un gasto público consolidado muy grande, es una economía muy poco flexible y aún se hace menos flexible. Entonces, claro, es muy difícil cuando venga una cosa mal dada, pues resistir este tipo o adaptarse a ese tipo de cosas. Pero de momento yo creo que la tasa de paro es baja porque los salarios no suben lo que sube la inflación, lo cual los abarata en términos reales y por lo tanto, pues de momento pues sigue siendo rentable contratar. Y eso es lo que más o menos va capeando la cosa. Ahora, los datos macro, no, en general, pues son mediocres, no son a nivel comparado. Por lo menos la tasa de paro es muy alta a nivel europeo, la más alta de Europa, una de las más altas de Europa. La tasa de inflación, aunque está cediendo, sigue siendo muy alta. La deuda pública es muy alta, bueno, pero por lo menos creo que estuvimos en situaciones peores. El precio de la energía parece que se va abaratando, ¿no? Salvo los hidrocarburos que están ahí congelados, pero la energía parece que se va abaratando y eso es importante para las familias y para nuestra industria, ¿no? Sí, eso es muy importante. Hubo unas tensiones cuando se cambió de modelo por culpa de la crisis de Ucrania. A ver, las crisis de petróleo y las crisis de energía, muchas de ellas son políticas, o sea, no tienen una causa real en los mercados, sino que se deben a tensiones geopolíticas, a guerras, a conflictos, pero no solo en esta guerra de Ucrania. La crisis del petróleo del 73, otro tipo de crisis se derivan de ese tipo de cosas, y eso no se puede predecir. Pero bueno, de momento sí parece que está abaratándose. El petróleo que repuntó un poco este último mes, pero está baratando, y yo creo que los alimentos van a bajar. Acabo de ver una gráfica de futuros del trigo, por ejemplo, y está bajando. Está bajando. Pero ahora mismo el consumidor no lo nota. Nota una... No, ¿por qué no se nota inmediatamente? No se nota inmediatamente. Estamos pagando los estragos de la crisis de la crisis, porque fue una crisis derivada de emisión de moneda a gran escala durante la recesión para salvar de la recesión y después con la pandemia. Eso hay que pagarlos. Si no, en un momento no se pagó, se paga después con inflación. Claro. Aún así, pudo ser peor de lo que fue. ¿Qué pasa? Que lo que está pagando son los hipotecados, que normalmente son los que pagan este tipo de cosas. Ya. Porque cuando suben los tipos, básicamente va por ellos. Va por ellos porque para tirar dinero del mercado lo que haces es hacerle pagar más a los hipotecados. Es así. Pero, profesor Bastos, además de que la hipoteca es más cara, los españoles estamos perdiendo poder adquisitivo. ¿Es así o no? Sí. Eso es la inflación. Y por eso lo que estaba diciendo antes, estamos pagando la inflación simplemente pues, siendo un poco más pobres en relación a lo que podemos comprar. Es decir, eso es la inflación, ¿no? Es decir, con el mismo sueldo, con un sueldo un poco más alto, porque los sueldos no suben lo que sube la inflación, fue lo que intenté decir antes. Si no suben los sueldos lo que sube la inflación, el salario se abarata, por eso hay trabajo. Pero claro, el trabajo ahora rinde menos, le resultan menos cosas que puede comprar usted. Claro. Entonces es la forma que hay de pagar la inflación, eso es la inflación. Por eso no es buena la inflación, entre otras cosas. Claro, se han querido controlar la inflación con una subida de tipos. Esa subida de tipos ha provocado un encarecimiento de las hipotecas. Parece que la inflación se va controlando. Pero ¿qué papel juega el gasto público en que suba la inflación? Porque también es muy importante que los estados están gastando dinero a manos llenas y eso significa que los precios suban también, ¿no? Sí, a ver, siempre y cuando se monetice esa inflación, a ver si se monetice ese gasto público vía deuda. A ver si me explico. Es decir, no es porque gastar más. Si gasta más el Estado subiendo los impuestos, quiere decir que el Estado es más rico y la población es más pobre. Pero eso no tiene por qué subir los precios. Pero si el gasto público se financia con deuda, que a su vez te la compra el Banco Central Europeo y te financia, eso sí que crea inflación. Claro, que es el caso, que es nuestro caso. Que es el caso, precisamente. Es decir, que el Banco Central Europeo habla mucho, pero de momento aún no está, digamos, poniéndose serio. Dice que se va a poner serio el año que viene.
Pero el Estado sigue gastando, se han subido los tipos y parece que está funcionando y que la inflación se está conteniendo. Sí. Es que no hay otra medida. Puede hacer algunas medidas parciales, liberalizar algunos mercados, etcétera, pero para reducir la inflación con las herramientas de política monetaria que hay hoy, la subida de los tipos es la más eficaz, es la que hay. Ya. Ha hecho referencia en algún momento el profesor Bastos al mercado laboral y que, bueno, no he visto que tirar usted cohetes especialmente con el tema del mercado laboral y además luego se tiran las cifras, arrojan las cifras a la cara, ¿no? Con el tema de los parados discontinuos. Claro que no sabemos muy bien, al no haber una base de comparación. Antes lo bueno que había era que había una base de comparación pues de muchos años y podíamos saber. Ahora, al cambiar los criterios de contabilidad, pues no se sabe muy bien cómo son los fijos discontinuos y otros tipos de medidas, cuántos parados realmente existen, ¿no? Ya. Es una especie de artificio contable. Pero bueno, trabajo no debe ser el empleo no debe ser de los primeros problemas a día de hoy, porque yo veo que falta un montón de gente. Sí, hay muchos sectores con bastantes problemas para encontrar gente a trabajar. Sí. No, yo lo veo, a mí me preguntan todos los días. Ya. Pero en sectores, no decir en hostelería o por ejemplo, estos días hay serios problemas, o en muchas profesiones que están cerrando yo leo en la prensa que no hay panaderos, por ejemplo, que falta un montón de personal en muchos sectores. Entonces no debe ser el principal problema. Porque por muy mal que vaya, por muy desagradable que sea el trabajo, si no hubiera otra cosa lo cogías. ¿No? Claro. Si no hubiera Entonces, no debe ser el primer problema. ¿Qué pasa? Que el problema, el paro debe ser un trabajo precario y debe ser un trabajo relativamente mal pagado. Es lo que hay. ¿No? Ya. Pero tiene otros factores también que lo causan. Pero claro, el mercado laboral español es muy rígido, de los más rígidos de Europa. Por eso el paro juvenil es tan alto. Salarios mínimos y un montón de medidas que supuestamente protegen al final, pero porque el salario mínimo y otras medidas no es que no protegen a los sectores, digamos, ya establecidos frente a jóvenes o a los sectores más desprotegidos de la población. Para eso está pensado. Que son los que cargan con buena parte del paro. Pero entonces, si el salario mínimo, como acaba de decir profesor Bastos, perjudica la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y tenemos esas tasas tan altas de paro entre los jóvenes, ¿por qué es tanto énfasis en el tema del salario mínimo interprofesional? Porque vende bien. Es una política muy popular, es una política perfecta, incluso los perjudicados la apoyan después. Vende bien, queda como que haces mucho, como si el gobierno hiciera algo con esto. Al final, a quien le cargan el peso es el empleador, no es al... ¿Qué pasa? Que después eso se maquilla, porque, por ejemplo, cuando subes el salario mínimo, después lo que haces es subir menos a los salarios medios, por ejemplo. Cuando tú haces una negociación colectiva, dices, vale, hay que subir el salario mínimo a los más bajos, vale, entonces le subo menos a los medios, ¿no? Claro. Se reparte de muchas formas, se hacen, digamos, contratos más a tiempo parcial, hay formas de burlarlos, digamos, ¿no? Pero claro, distorsiona un poco la economía y afecta a los más jóvenes normalmente. Pero bueno, repito, el empleo no debe ser el principal problema a día de hoy. Yeah. Yo lo veo a más largo plazo, problemas como las pensiones, cosas por el estilo, que sí que pueden ser más severos a largo plazo. Y del acceso... no estamos preparados para otra crisis. Eso es lo que más me preocupa a mí. ¿Y del acceso a la vivienda qué me dice? Por acceso a la vivienda, pues de eso estuve estudiando estos días precisamente, no por otros motivos, no por el acceso a la vivienda. Primero, vivir en el centro de una ciudad siempre va a ser caro, siempre va a ser caro que vivir fuera, ¿no? Como el caviar es más caro que las salchichas, porque es un bien más demandado y más escaso, y en las ciudades en el centro pues tienen un número más o menos limitado de precios. Ahora, porque la vivienda es cara, eso no me lo explico. Con una tasa demográfica tan baja, etcétera, tiene que ser la vivienda más barata. Que pasa que no se construyen viviendas, o no se construyen suficientes viviendas, o los requisitos que hay para construir viviendas excluyen, digamos, las necesidades de los menos pudientes, digamos. Uh-huh. Digamos que no se pueden hacer casas normales a un precio razonable. Todas las casas tienen que ser... Eso lo explica un urbanista que se llamaba Bernard Siegelman. No sé, que le explicaba, cuando explicaba esta cosa, hay ciudades tipo Mercedes y ciudades tipo Volkswagen. Las ciudades se construyen tipo Mercedes, o sea, con muchos requisitos de calidad, con un nivel muy alto, pero no piensan en la masa de la población. Que la masa de la población no quiere un Mercedes, quiere un Volkswagen. Yeah. ¿No?
Entonces las viviendas ni se hacen y no se hacen con los requisitos o las demandas que podría tener, digamos, una pareja joven o una persona que quisiera independizarse. Porque en España falta de terreno no hay, habrá otras cosas, pero falta de terreno no hay. O sea, para construir. Si no se construye es porque está muy limitado el terreno. Claro, pero está limitado porque llevamos muchísimos años con una ley del suelo que limita el suelo, claro. Que Claro, pues al intervenir las administraciones para hacer caja en toda la gestión del suelo, se limita el suelo que realmente se puede construir. Claro, y después, claro, los que tienen terreno no quieren que se haga más casas tampoco, porque la baratan las suyas, ¿no? Claro. Entonces, claro, no se hacen casas. Pues si no se hacen casas, pues suben los precios de las viviendas, es normal. Repito, en el centro de las ciudades se va a ser caro siempre, eso no se puede evitar. Es una ciudad pujante, como puede ser Madrid o así, eso, pero, aunque hubiera mucha libertad, en el centro no va a ser caro, porque mucha gente le gusta vivir allí. Aparte, llegan nuevas formas de competencia, como los pisos turísticos, otras cosas, es normal que esos pisos sean caros. Lo normal es que, habiendo terreno como hay en Madrid, con todas las ciudades españolas, salvo las islas, que hay terreno de sobra, ¿por qué no se construyen casas? Casas decentes a un precio económico. Mira que a día de hoy hay materiales de una calidad extraordinaria, muy baratos, que cada vez es más fácil relativamente construir. ¿Por qué no se pueden hacer casas decentes a precio barato? Es que no es lo que no entiendo yo. Porque tienen que ser todas las casas, digamos, de un nivel muy, muy alto cuando se construye. Pero claro, está muy bien, las casas son muy buenas cuando las tienes, pero cuando las tienes, mientras tanto no puedes tenerlas. Y soluciones imaginativas como microviviendas, cosas por el estilo, que funcionan relativamente bien en sitios como Hong Kong, aquí no se dejan hacer tampoco. ¿Entiendes? ¿No? Que muchas veces una microvivienda, yo viví en una microvivienda cuando era estudiante y no me pasó nada. Que era lo que quería yo, no quería una casa de lujo, quería un sitio para tumbarme a dormir al llegar y punto. Después cuando empecé a trabajar ya busqué otro tipo de vivienda, pero mientras aquel tipo de vivienda me resolvía la situación. Pero ahora estas cosas están como demonizadas también. Ya. Ha hecho, profesor Bastos, referencia antes al ingente gasto público que tienen nuestras administraciones, pero con este tema del gasto, ¿qué es lo que están haciendo las familias y las empresas? Pues si tienen que pagar más gastos, pues tienen ellos menos para consumir. Las empresas van adaptándose como pueden y las familias también. Lo que pasa es que este tipo de precios altos y este tipo de medidas dificulta el ahorro, que es lo que permite crecer a un país y, digamos, también tener un colchón de seguridad para el futuro en caso de que vengan mal dadas las cosas, ¿no? Claro, eso los economistas le llaman efecto de expulsión. El Estado, para financiarse, usa deuda pública y el ahorro, por ejemplo, de las familias, en vez de ir a financiar proyectos en fábricas o sectores productivos, pues va a financiar más deuda pública. En vez de gastar en bienes de capital o en bienes de producción, se gastan en bienes de consumo. Ese es el problema que hay. Aparte que las familias tienen menos para ahorrar y con los impuestos que hay y con los gastos, también las empresas tienen menos para invertir y reinvertir. Ese es el problema que hay. Yeah. Porque el gasto público expulsa a los otros gastos. Ese es el problema. Y no hay contención. Yeah. Pero no hay contención ninguna. Podría decir, bueno, vamos a ver, hay que subir las pensiones, ¿vale? Pero no porque hay que subirlas al IPC y cosas por el estilo. Porque muchas veces yo siempre digo, hay que pensar un poco a largo plazo. Que por cobrar una pensión buena ahora puede ser que el día de mañana traten que recortar, como en Grecia o como en Portugal. Y no fue hace tanto tiempo, ¿no? Claro. ¿No es mejor tener unas finanzas sanas que más o menos, aunque te suban un poco menos, que eso lo puedas conservar, que tengas una pensión más o menos segura? ¿No? Porque, repito, el problema no es ahora, el problema es como venga otra crisis de este estilo, que esta vez tendremos menos herramientas. Porque sus perspectivas de futuro, ¿cuáles son, profesor Bastos, en cuanto a...? No, eso no me atrevo a decirlo. En perspectiva de futuro, en general, a ver, por un lado soy optimista porque en general pues la vida va mejorando, por un motivo o por otro, ¿no? Esperanza de vida, pues vivimos más o menos tranquilos, vivimos pues con más bienes de consumo y en general de mejor calidad. En ese aspecto soy positivo. Ahora, lo que digo yo es, ¿qué pasa si viene mal dado? ¿Qué respuesta tenemos? ¿No? Otra crisis, otro algo así. Porque eso puede pasar, ¿eh? Yeah. Perfectamente. Por culpa nuestra o por culpa de otros motivos, pero ¿qué respuesta tendríamos? Ese es el problema que me preocupa a mí. ¿Y qué tendríamos que hacer hoy los particulares o las familias para prepararnos en caso de que vengan mal dadas? Primero, yo siempre digo acostumbrarse siempre a vivir un poco por debajo de lo que se gana. Si se puede, ¿no? Pero desde luego evitar deudas que te dejen lastrado y atado.
¿no? Limitarla lo más posible. Y limitar, si se puede, la hipoteca solo, ¿no? Pues para estar prevenido, que por encima que te quedes sin empleo o que te venga algún tipo de desgracia económica, por encima estás endeudado, ¿no? Pues, por ejemplo, intentar liquidar las deudas que cada uno tenga, aunque no sea muy popular esto, y evitar... No es nada popular, no es nada popular. Incluso financieramente te lo pondría, te lo negaría cualquier Sí, yo financiero, lo ¿no? sé. Pero a mí me interesa la opinión del profesor Bastos, que dice que nada, que hay que amortizar deudas. Sí se puede, precisamente para ser resiliente y si se puede ahorrar un poquito ese tipo de cosas, cada uno como pueda. Ya sé que soy a lo mejor un anticuado, pero es que ya a mí no me gusta esta economía moderna del crédito. ¿Qué? De crédito barato. Además, van los bancos centrales ya desde los años 20. Eso de comprar ahora y pagar después. A mí eso nunca me gustó. Además, pero no solo por la cuestión económica, sino por los valores que transmite. ¿No? Es decir, antes había que, para comprar un coche o había que comprar una cosa duradera, había que ahorrar primero y una vez ahorrado se compraba, ¿no? Pero eso implicaba un sacrificio, que yo te costaba, implicaba una disciplina, implicaba una perspectiva a largo plazo. Ahora no, quiero una cosa, la compro y ya la pagaré después. Y si no, te la refinancio después. No, eso no es buena política. Porque destruye los valores, precisamente que nos hicieron más o menos prósperos. Pero bueno, es muy difícil combatir este tipo de ideas porque están muy presentes. Porque el problema es que estos valores de tal se transmiten a otros ámbitos de la sociedad. No solo a la economía, porque la economía no está separada del resto de la sociedad. Todas las conductas ahora todo lo queremos a corto plazo, todo lo queremos ya y lo queremos fácil y cosas por el estilo. No somos capaces de ningún tipo de sacrificio para comprar algo o para tener algo, ¿no? Todo tiene que ser ya. El problema es como esto no funciona, a ver cómo hacemos. Evitar deudas, liquidar deudas, ahorrar. ¿Qué hacemos con el ahorro, profesor Bastos? ¿Qué hacemos con el ahorro? Pues invertirlo de forma sensata. Ahí yo no soy experto en finanzas, hay expertos bastantes. Primero una persona puede educarse financieramente, igual que sabe de fútbol, puede perfectamente dedicar un poco de tiempo a leer un poco de finanzas, que unas finanzas simples son relativamente fáciles, ¿eh? Hay gente que cuando habla de fútbol o de toros o de cosas así bordea la erudición. Y no me parece mal. O sea, cada uno tiene sus aficiones, pero digo, ¿por qué no esa energía, esas ganas, también no la pones un poquito para estudiar un poco de estas cosas? En Suecia, desde que cambiaron el modelo de pensiones, que una parte del ahorro, o sea, de la seguridad social de cada obrero la invierte cada obrero, ¿no? Sí. Pues creo una clase obrera cultísima en términos económicos. No, porque ahora, claro, como ven que tienen que ellos destinar una parte de lo que pagan la seguridad social, ellos escogen dónde hay que invertirlo, se generó una cultura de eso y la gente habla de eso. Y no pasa nada, porque eso se puede aprender. No se puede tampoco dejar ese tipo de cosas aparte, forman parte de la vida. Yo pregunto muchas veces, y hay una encuesta de valores, qué porcentaje de jóvenes sabía lo que es interés compuesto. Muy poco porcentaje, relativamente bajo porcentaje de jóvenes saben algo tan simple como que es el interés compuesto, por ejemplo. ¿No? O cuánto cuesta, o qué es o los tipos de hipotecas que hay, las formas de amortizarlas y cosas por el estilo, ¿no? Ese tipo de cosas son decisiones vitales. Para escoger un teléfono móvil en una compañía miramos hasta el céntimo, y para comprar una casa miramos lo primero que hay. O sea, no estudiamos nada, y son decisiones que te pueden atar de por vida, ¿no? Es así. Y eso no cuesta nada. Mira que hay prensa económica, mira que hay radios como la suya, mira que hay temas... Mira que hay un montón de tutoriales en internet para aprender estas cosas. Ya a nivel básico, después si quiere profesionalizarse ya es otra cuestión, ¿no? O saber más profesionalmente. Pero mira que es fácil aprender unas cuantas cosas simples. Además están bien explicadas en muchos sitios. Pero hay que requiere también un poco de atención por parte de uno. Por eso es lo que estoy diciendo. Mucha gente se despreocupa de estas cosas. Y son decisiones vitales. Y forman parte de la cultura también. No estamos preparados para otra crisis. Me quedo con esa frase del profesor Bastos. No, yo creo que no. No estamos Esperemos preparados. que no la haya, yo no quiero que la haya, libre mi Dios, ¿no? Pero bueno, los ciclos indican que volverá. Puede haberla. Hombre, yo no creo en los ciclos de estos de Kirching y Junglar y todas estas cosas así que había antes, ¿no? Que cada 30 años, así, no. Yo no creo que haya cada tantos años, pero puede haberla.
Esta vez, si la hay en España, no creo que sea el epicentro, ¿eh? También lo creo así. Ya. Y si viene... Va a ser en otros sitios de Europa, pero no creo que sea aquí. Pero aquí también se puede pasar mal, claro. Pero si a nuestros vecinos les va mal, a nosotros tampoco nos va bien. Claro. Porque son los que compran nuestros productos, son los que vienen de vacaciones aquí, etcétera. Entonces no parece ser buena idea tampoco que le vaya mal a los otros, ¿eh? Aunque creo que esta vez no va a ser aquí, ¿eh? Y si viene la crisis, profesor Basto, que nos coja con las menos deudas posibles. Eso lo hemos aprendido esta tarde. Sería lo ideal, claro. Profesor Bastos, Miguel Anso. Con la casa con el tejado arreglado, como decían antes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Caminando por la Vida. Ha sido un placer. Gracias a usted, muy amable. Un abrazo. Buenas tardes, chao.